meter a su hombre más rápido, a Citerio, para intentar ganar la segunda etapa de sprint. Y vemos ahí hombres, también veíamos a Girotto, veíamos hombres que han estado durante mucho tiempo dando la cara aquí en el Giro de Italia, que se les ha visto muchísimo. Y aquí tenemos un pinchazo de un hombre de Mercatone, Saeco, circunstancias que siguen ocurriendo, aunque sea la última etapa, aunque estemos en Milán. No, es muy normal en esta calle, lo comentaba antes, por culpa de los adoquines, por culpa de que incluso pues hay terreno pues que no está bien asfaltado, lo has dicho tú. Y un hombre que está bien clasificado, Casagrande, es el que ha pinchado. El décimo en la clasificación general, el hombre que había tenido problemas, Casagrande, pero que rápidamente supongo que le van a esperar, ya tiene algún compañero delante para intentar meterle de nuevo en el grupo, Osvaldo. Sí, va a intentarlo, pero ya el ritmo, fíjate, es endiablado. Si tienes que ahora recuperar todo ese 500, 600 metros que te saca la cabeza, colocarte adelante y luego encima intentar ganar, pues es muy complicado, es muy difícil, yo diría que es casi imposible. Y mientras tanto vemos a Mario Chiesa, que sigue sufriendo, que sigue trabajando, que todavía tendrá que pasar una vez más por línea de meta y después vendrá la definitiva, la última, los últimos 5,5 kilómetros de este Giro de Italia. Un Giro de Italia que va a terminar después de 3.806 kilómetros de mucho sufrimiento, de mantener un ritmo frenético durante todas las etapas. Prácticamente no han tenido descanso. Las etapas que se consideraban de transición han sido pues auténticos martirios para los hombres que van al final, en la parte trasera del pelotón, porque se estaban manteniendo unas medias muy altas, superiores en muchos casos a los 37, 40 kilómetros por hora, algo que es muy fuerte para gente joven como muchos españoles que han estado, Osvaldo, aquí. Bueno, y anecdóticamente, tú comentabas ahora exactamente el número de metros. Digo que para pasar a la historia, pues habrá que tener cuidado y descontar de lo que era lo oficial 72 kilómetros, que fueron los que se anularon de aquella etapa reina al no poder subir la cima Coppi, el Col del Agnello, por las avalanchas, ¿no? Habrá que quitar 72 kilómetros de los que estaban previstos, que no llegaron a correr los ciclistas. Sí, efectivamente, porque aquella etapa terminó en Ponte Chanale, donde estaba el Intergiro. Y también lo comentó Tony Rominger ayer, curiosamente, hay que buscar etapas como la de ayer, con unos montes a lo mejor un poco más complicados y más pequeños, que hacen mucho daño, que elevarlos a las alturas de los 2000 y pico metros, que al final pues terminan boicoteando casi la climatología, la etapa, como sucedió en el Agnello el último día. Ahí tienen a Mario Chiesa, penúltimo paso en unos instantes por la línea de meta, ultimando este Giro de Italia, que como decíamos, hacemos corrección de esos 3.806 kilómetros iniciales, 3.734 exactamente los que van a recorrer, 3.734 kilómetros de sufrimiento. Y aquí tienen a este hombre que va a aparecer ahora en unos instantes en la recta final, será su penúltimo paso. Y me temo que va a ser el último en solitario, porque prácticamente encima tenía ya a los hombres del pelotón. En unos instantes podríamos tener, si la cámara se mantiene, la referencia visual de este hombre con respecto al pelotón. Ahí lo tienen prácticamente, habrá unos 20 segundos, se va a mantener la diferencia y le van a coger ese terreno en la última vuelta. Le van a dejar hasta la última vuelta, como habíamos dicho, Paco. Bueno, como ya habían bajado del minuto a los 18-20 segundos, le han dejado que luzca su publicidad hasta la última vuelta, pero yo creo que en 5,5 kilómetros, manteniéndose esos 20 segundos y visualmente vemos que es más, no va a tener ninguna opción, ¿no? Normalmente se le suele dejar para que no te salte otro hombre. Quiere decir que... Mientras hay uno ahí, ¿no? Efectivamente, mientras que te están controlando un hombre, luego no te salta uno de refresco, digamos. Entonces les es más fácil controlar a un hombre que ya ha andado escapado. Y ha sonado la famosa campana y además la hemos visto, porque habitualmente solo la oímos, pero hoy también la hemos visto. La campana que indica a todos los participantes, último paso. Vean que le han bajado 10 segundos más aproximadamente en esta penúltima vuelta. Ahora están a solo 15 segundos del escapado y ahora ya sí que no va a haber paseo triunfal ni respeto al líder. Aquí, como decía antes Paco Galdo, ya no hay nada. Aquí interesa ganar, porque posiblemente de las 22 etapas, salvo la etapa reina, luego las distintas maglias, una de las etapas más preciadas en cualquier vuelta de 3 semanas es la última. Por la llegada, por los medios de comunicación que se vuelcan más. La llegada de París, la de Madrid o la de Milán son de las más preciadas, ¿no, Paco, Enrique? Sí, efectivamente, es la capital prácticamente del Giro en este momento. Y tiene mucho valor. Sí, y es la última, y además es la última que recuerdas. Pues vamos a ver qué ocurre, porque desde luego Mario Chiesa, y mira que nos da pena, porque el hombre cabezota sí es. Se empeña, pero al final no gana nunca. Nos va a dar pena, pero va a quedar engullido, lo van a ver ustedes, por el pelotón.
salvo que ocurra algo muy raro, que no creo. Quedan aproximadamente 4,5 kilómetros para el final, un hombre escapado, a 15 segundos el pelotón, Antonio. 4 kilómetros, 4.000 metros para este hombre, Mario Chiesa. Queremos que gane, hombre, porque se lo ha merecido. Ha trabajado durante todo el Giro de Italia. Está dando un auténtico espectáculo de esfuerzo en estos últimos metros. Y por detrás parece que no tienen demasiado empeño en seguir nuestras consignas y van a darle caza posiblemente en la última recta, en el final de este Giro de Italia. Un Giro de Italia que está a menos de 4 kilómetros para el final, también menos de 4 kilómetros para Tony Rominger, el hombre que va a vestirse también aquí en Milán con la malla rosa definitivamente, que le va a dar el galardón de ganador del Giro, un hombre que de pequeño quería ser conductor de locomotoras y que al final tuvo que estudiar contabilidad. Le ha venido muy bien porque así está contando sus triunfos, todas las victorias de etapa a lo largo del Giro de Italia, de la Vuelta a España, en muchísimas clásicas. Mientras tanto sigue Mario Chiesa, aquí le tienen, está contando también la diferencia que tiene con los hombres que marchan por detrás. Osvaldo, lo va a tener muy difícil. Lo va a tener muy difícil, tan difícil como lo tuvo Tony Rominger de conseguir esa locomotora de la que tú hablabas y que me comentaba que mañana publicaba una entrevista de Diario 16 que diciendo que ni soy egoísta ni nada por el estilo. Lo que pasa es que en el deporte hay que salir a ganar y tiene que ganar hoy, mañana y lo hará siempre y lo hará dentro de poco, siempre y cuando pues tenga que luchar nuevamente pues contra el número 1 que es Miguel Indurain, que hoy no está aquí pero que siempre ha estado también aquí en Milán junto a nosotros en el Giro de Italia. Y es que tiene espíritu deportivo Tony Rominger, lo quiere ganar todo, es normal en un deportista de élite como él. Y mientras por detrás aquí tienen a un grupo de gente que también quiere ganar algo en el día de hoy. Mario Chiesa, este auténtico héroe del Giro de Italia que hoy está intentándolo por última vez y que esperemos que pueda conseguirlo porque ya nos da mucha pena. Ahí está trabajando, le deben quedar aproximadamente 3 kilómetros para el final. Se levanta de la bicicleta, imprime de nuevo fuerza a esas bielas, sabe que están muy cerca, sabe que también está muy cerca la línea de llegada, sabe que lo tiene complicado pero que los tiene que seguir intentando. Por detrás deben ir con la calculadora los hombres de la Polti, los hombres también de Brescialat, los hombres de aquí, gente que tienen sprinters. Atención a la llegada de Citerio, de Fidanza, de Lombardi, de Manzoni, ¿por qué no de Martinello, de Saligari, de Roberto Pañín? También François Simón, un hombre que está siempre bien colocado. Vamos a verle esa llegada. Mientras tanto sigue luchando contra un destino que cada vez parece más claro. Mario Chiesa, ahí tienen 50 kilómetros por hora, volando Mario Chiesa sobre la bici, abriendo la boca, sufriendo muchísimo, mirando hacia atrás. Sabe que les tiene prácticamente encima, pero siguen trabajando. Ahí le tienen, todavía mantiene una mínima de distancia, una mínima ventaja que a lo mejor puede ser suficiente. Es como si te quisieran cazar, como si supieras que hay un animal salvaje detrás de ti, que va por ti, que te va a cazar. Este es el pelotón, este es el ritmo del pelotón, el ritmo del ciclismo, el ritmo del sprint, el sacrificio del que marcha por delante y la lucha de los que vienen por detrás, que ahora sí, como decías, José Javier, no perdonan. 50 metros aproximadamente le tienen cogido a Mario Chiesa. Va a haber sprint, va a haber volata, la última volata del Giro de Italia. No va a servir de nada el esfuerzo de este hombre. Calculan, perdón Antonio, calculan de una manera milimétrica. Va a llegar un día que van a cazar cuando falten 400 metros y empiece el sprint, porque hoy han apurado al máximo. Debemos estar a 2 kilómetros de la llegada. Y yo no sé si es demasiado cruel, quizá que lo hubieran cazado a dos vueltas del final, pero ya cazarle a 1,5 kilómetros va a llegar un día que van a calcular y van a cazar siempre en la última recta. Fíjate que todavía no lo tienen, pero ya por la anterior visión que nos daba la otra cámara, bueno, fíjate, y lo están controlando hasta el último momento. Le van a pasar en el mismo sprint, Le tienen ya cogido, yo creo que él ya lo sabe, va a rendirse en la última recta final, pero ole su trabajo, hay que quitarse el sombrero porque lo ha intentado Mario Chiesa, se ha sido absorbido, empieza la batalla, es una nueva batalla, atención porque hay el salto de un hombre del MG, detrás van los hombres de la Polti, los hombres de Brescialat, atención al salto de ese hombre porque lo ha hecho en los últimos metros, podría llegar a la línea de meta, por detrás se le van a echar encima todos. Es lo que decía Sorensen, he visto que se había colocado delante y era la táctica de los que no tienen sprint, que tienen que buscar un hombre que salte por delante como hemos visto. No, es muy difícil porque, aunque veáis, la preparación del sprint no es muy original, hay muchos colores mezclados. Último kilómetro. Que va a ser muy complicado saber quién gana hoy. Último kilómetro para todos estos hombres, último kilómetro del Giro de Italia, la última llegada, el último sprint. Vamos a ver, estamos viendo a este hombre, Martín Farfán, que está sufriendo mucho, está descolgado, le van a coger sacado una vuelta. Atención porque vamos a vivir el sprint, vemos un hombre de la Polti en primeras posiciones, también están los hombres de Brescialat, también está Citerio, están todos muy bien colocados. Atención al sprint final, el sprint de este Giro de Italia que puede ser el último. Sí, bueno, es un sprint que he visto ahora, aparecen en la curva, hay un pequeño empujón.
bueno, ha sido un hombre que se ha quedado o que ha soltado. Atención porque empieza el trabajo de nuevo. Atención a estos hombres que están volando. Ahí está Citerio, ahí está también Lombardi. Atención porque son los últimos metros, tendrán que girar. Aquí está la llegada de Manzoni. Vemos Manzoni también muy bien colocado. Vemos a Lombardi, vemos al hombre de la Polti. Atención a Lombardi que va a ganar. Lombardi va a ganar, Lombardi va a ganar. Ganó. Lombardi ha ganado. Victoria final para Lombardi, el hombre de la Polti que se ha impuesto a Manzoni, se ha impuesto a los hombres más rápidos en esta última llegada del Giro. Es un poco lo que decía, ellos tenían dentro de su cuerpo y tenían en su mente pues una volata, la última volata que habíamos visto en este Giro de Italia, que no había sido legal, había habido muchas irregularidades y la propia asociación de ciclistas había dicho no a los kamikazes del sprint. Y fíjate lo curioso, tiene que ser deporte. Osvaldo, quería resaltar ese hecho, ¿eh? Está entrando ahora Mario Chiesa, el hombre al que pillan en los últimos 800 metros. Bueno, le han debido pasar de tal manera que ya se lo ha tomado con calma y ha perdido encima casi medio minuto. Mientras que el corredor de Kelme tiene que dar otra vuelta y ahí está el gran protagonista, Tony Rominger, del que vamos a hablar en un instante, pero recuerden, ha ganado Lombardi. Vamos a esperar a ver si podemos ver repetido ese sprint, un sprint hoy bastante limpio, afortunadamente, porque los dos últimos, me imagino que habéis seguido cuando podíais el Giro, han sido bastante sucios, ¿no? En cuanto se fueron los grandes, Cipollini y Minali. Sí, desde luego, porque no hay un equipo en el cual que controle bien, y entonces controlan todos con 2 o 3 hombres. ¿Y qué ocurre? Que entonces pues todo el mundo se quiere meter, no hay una seriedad. Pasa igual que en el Tour o en el Giro, cuando ya un líder controla, pues todo el mundo ya respeta a esa persona que está de líder. Hoy ha sido limpio, ha ganado muy bien Lombardi, ¿eh? Sí, luego al ir en el circuito de uno en uno, tampoco les ha dado tiempo para agruparse tanto como en un sprint normal, en carretera normal. Hoy no les ha dado tiempo. Y además ha ocurrido lo que ocurre casi siempre en ciclismo, que el equipo que más trabaja suele tener la recompensa. No siempre, pero sí en muchas ocasiones. Yo creo que 10 veces, en 6 o 7, el equipo que más trabaja. Este año en el Giro lo hemos visto. Hubo un día que la Lewis trabajó muchísimo y acabó ganando Minali. Los 2 primeros días de sprint donde trabajó Saeco Mercatone acabó ganando Cipollini. Y hoy hemos visto que en los 20 últimos kilómetros el equipo que más había trabajado era el equipo de Lombardi, el equipo de la Polti. La Polti, efectivamente, porque crean una seguridad sobre el sprinter. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sprinter se siente también seguro de su equipo. Raquel, la hija que veíamos en alguna de las vueltas a España, que también conseguía ganar este hombre, Tony Rominger, 34 años, 1,73. Pero cuando la conocimos nosotros hace 4 años en la Vuelta Ciclista era muy pequeñita, ¿eh? Era más pequeñita, no podía andar. Sí, ha crecido. Ahora el que no puede andar debe ser Robin, que debe tener 1 año, 2 años. Robin, 1 año, nació en la Vuelta a España. Un año. Sí, nació en la primera Vuelta a España que ganó, yo creo. Y le tienen a Tony Rominger con la malla rosa, la última malla rosa y definitiva, que es la que vale. La malla rosa que le acredita como ganador de esta edición del Giro de Italia. Había venido en otras ocasiones a esta prueba de la ronda italiana, pero no le habían sonreído demasiado la suerte. Este hombre que conoció la bicicleta muy tarde, que empezó a los 21 años casi por casualidad a andar en bicicleta y que les ha convertido con 34 años pues en un monstruo del ciclismo. Un hombre además este podio es importante, por lo que decía antes. Vemos a la izquierda de Tony Rominger a Pietro Grumov, la constancia, y a Eugene Bersin, la juventud, 25 años, un hombre que lleva muy poco en el campo profesional, que ha pasado de ser olímpico y ser mundialista a conseguir el pasado año el triunfo, a ser segundo hoy. Y yo diría que esto, José Javier, es un poco el prólogo o el antipasto de lo que va a ser el próximo año este Giro, en el que seguramente vamos a seguir estando, en el que va a estar Indurain y en el que van a estar estos 3 hombres, porque aunque se dividan por el equipo, tanto Eugene Bersin como Tony Rominger empezarán el año en el Giro de Italia, y Telecinco también estará pues seguramente también con Indurain, porque nos ha dicho Carmine Castellano que va a hacer lo posible, ya que el Giro del próximo año va a empezar en Atenas. Bueno, pues antes de finalizar, me gustaría una frase de cada uno de nuestros 2 invitados sobre el ganador, sobre Tony Rominger. Ahí vemos a su deliciosa hija compartiendo la victoria con Tony, un hombre de 34 que ha conseguido su primer Giro de Italia. Un encanto de persona Tony Rominger, aunque muchos en algunos momentos pues no acaben de entender que quiera ganarlo todo, pero 3 vueltas a España y ahora el primer Giro de Italia. Y la cara de susto de la hija, vamos a ver si abro la botella. Sí, el botellón. Dice Tony. Una frase, Paco. Si no puede con ella será lo primero con lo que no pueda, ¿eh? Pues una frase, una frase que estamos viendo, que ha hecho casi 4.000 kilómetros y no puede abrir la botella bueno, simplemente felicitarle, felicitarle porque